todo tiene una explicación y también un propósito político, por supuesto, y nos proponemos entonces desentrañar lo más elemental. Les recuerdo que en la página hay una guía, en la página de ADEMIS hay una guía de lectura de recibo de sueldo, o sea que la pueden consultar ustedes si les queda alguna duda después de la exposición, pero entonces dejo lugar a la exposición de Gabriel, cerremos los micrófonos los que no estemos exponiendo, apuntemos y después podemos preguntar en el chat todas las preguntas que tengamos. Vamos a estar aproximadamente hasta las 18:30, así hacemos, digamos, un cierre de todas las dudas que tengamos. Bueno, muchas gracias y adelante, Gabriel. Bueno, buenas tardes. Cualquier cosa, si no se escucha o no se escucha bien, me van diciendo. Ahí, bueno, Cintia va a empezar a compartir pantalla con una presentación que armamos para hacer un poco más entendible y llevadera la exposición. Yo, como dijo Amanda, voy a, digamos, desarrollar un análisis de la lectura del recibo de sueldo, teniendo en cuenta que esta modalidad, bueno, es medio inédita, ¿no? Obviamente, por razones obvias. En general las hacíamos en las escuelas con, bueno, un grupo más o menos reducido de docentes, entonces la dinámica por ahí era más de exposición, pero también de ida y vuelta. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más ágil y dinámico posible y lo más claro posible en una exposición, digamos, de lo que tiene que ver con la estructura del salario docente. Aclaro por las dudas vamos a leer el recibo de sueldo del gobierno de la ciudad. No desconocemos que hay muchos docentes de privada, pero sería muy dificultoso porque cada escuela, según su administrador, su asesor, su contador, arma un diseño de recibo de sueldo como le parece más o menos, ¿no? Entonces sería muy difícil establecer cuál es el recibo de sueldo para privada, pero se supone que con otra traducción o con otra diseño, lo que debería cobrar un docente de privada es esto mismo. Y lo otro, bueno, en relación a lo que planteaba Amanda, la idea no es solamente sacarnos una duda puntual que por ahí alguno de nosotros podemos tener, alguno de ustedes puede tener sobre su propia liquidación, sino tratar de aportar a la formación, digamos, de nosotros como trabajadores, como referentes de escuela, como potenciales delegados si lo fuéramos, y la idea de un aporte a la organización por luchar por, y acá me voy metiendo, para restablecer la negociación salarial, porque está disuelta, como explicaba Amanda, el gobierno nos convoca para informarnos lo que va a otorgar como aumento o como bono o como suma fija, si restablecer la negociación salarial entre la docencia y el Estado como empleador, y luchar por un aumento salarial de emergencia y la recomposición del sueldo, que ahora vamos a ver que tiene una cantidad de distorsiones. Entonces, bueno, arrancamos con la primera visión general del recibo de sueldo, que es la siguiente diapo. Ahí van a ver centralmente dos grandes columnas, ¿no?, que están diferenciadas por color naranja y verde. El de la izquierda obviamente es haberes, el de la derecha es descuentos. Esto, digamos, no tiene demasiada complejidad, me parece. Obviamente que estoy dejando de lado cuestiones que tienen que ver con los datos de la gente, ¿no?, que eso creo que no tiene demasiada dificultad. Entonces, en la izquierda está básicamente haberes, que es el listado de ítems por el que el gobierno nos paga. Dentro de haberes van a ver que está los ítems importe y ajuste. Importe refiere a lo que el gobierno liquida por la liquidación del mes en curso, en este caso, en este ejemplo, del mes de mayo. En ajuste hay devoluciones o descuentos de meses anteriores. Y en descuentos la misma dinámica. Los ítems por los que se descuenta, que después los vamos a ver uno por uno, ver en detalle, y la columna de importe, que es por el mes que nos están liquidando, y ajuste refiere a meses anteriores. Obviamente en descuento
lo positivo son efectivamente descuentos y lo negativo son devoluciones, al revés que en la columna de haberes, en donde lo positivo son, digamos, montos que está abonando y lo negativo son descuentos. Pasamos a la siguiente y ya nos metemos un poquitito en lo que tiene que ver con los ítems propiamente dicho, ¿no? El primero es el sueldo básico unificado docente. Tiene esa denominación porque hace algunos años estaba distribuido en 4 o 5 ítems que referían todos y tenían la misma característica que el sueldo básico, entonces, bueno, pasó a ser sueldo básico unificado docente. Este ítem es el único remunerativo, bonificable y que no tiene topes en su cobro. Remunerativo quiere decir que el monto correspondiente a este ítem otorga descuento para jubilación, para obra social, para sindicato en el caso de que esté afiliado, y para el fondo compensador. Bonificable quiere decir que al docente le computa antigüedad. En este caso creo que la compañera tiene antigüedad de 40, entonces el sueldo básico aporta a antigüedad y no tiene topes. Si uno tiene un cargo, 2 cargos, 3 cargos o la cantidad de horas cátedras que trabaje, cobra el sueldo básico correspondiente a cada uno de esos cargos y horas cátedras. Después vamos a ver que hay otros ítems que sí tienen topes. ¿Cómo está compuesto el sueldo básico? Porque vemos en este ejemplo que es de una jornada simple, maestra de grado, es de especial, pero equivale a maestra de grado, jornada simple, 10.891 pesos con 23. En el acta salarial no dice que el sueldo básico de una maestra de jornada simple va a ser 10.891,23. Lo que dice el acta salarial es cuál es el valor índice. El valor índice en la actualidad, que en la paritaria 2020 no fue aumentado, o sea, hay un congelamiento del sueldo básico, es, lo ven ahí en el cuadrito de la izquierda, ¿no? En el cuadrito naranja, 9,5958. Ese es el valor índice. ¿Cómo se llega al sueldo básico unificado? Multiplicando el valor índice por el punto índice del cargo u hora que uno tenga, ¿verdad? Entonces, maestro de jornada simple, el punto índice es 1135. Yo multiplico 1135, que es el punto índice, por el valor índice y me da 10.891,23. Esa es la composición del sueldo básico. Para hora cátedra, la misma dinámica. Hora cátedra curricular o de media, el punto índice es 56. Lo multiplico porque el valor índice es una variable constante. Para todos los cargos y horas es el mismo valor índice. Lo multiplico y me da el básico unificado de hora cátedra, 537 pesos con 36. Ahí hay un paréntesis, habrán visto, tanto en maestra de grado como en hora cátedra, que contrasta el básico con el neto. El neto es lo que yo cobro en el bolsillo, lo que decía Amanda, la garantía, ¿no? Lo que cobra un docente que recién se inicia, maestra de jornada simple, 32.800, una hora cátedra, 1.711. Vean que el sueldo básico es menos de 1/3 que el neto. Eso habla de una disolución del sueldo básico que va a provocar una cantidad de distorsiones que después vamos a ver, pero en síntesis ya se la adelanto, tiene que ver con el achatamiento de la escala salarial por antigüedad y el achatamiento de la escala salarial por cargos de ascenso. Pasamos a la siguiente. Había dicho que el sueldo básico es remunerativo y bonificable. Que sea remunerativo, repito, quiere decir que va a descuentos, obra social, jubilación, sindicato y fondo compensador. Y es remunerativa y bonificable. Entonces aporta antigüedad, se cobra antigüedad en relación al porcentaje. Acá me parece que no hay mucho que aclarar. Solamente recordar, la diapositiva siguiente les muestra el cuadro, digamos, de porcentaje de antigüedad en relación a los años trabajados. Es la siguiente imagen. Bien. Solamente una aclaración en relación a las bonificables. Vamos a ver después en detalle, pero ya les podemos adelantar esto. Bonificables en todo el recibo de sueldo solamente tenemos el sueldo básico y el decreto 483.
Eso, si escuchan reggaetón, es una camioneta que está pasando por acá, un joven. Bonificable solamente el sueldo básico y el decreto 483. Esto habla de la situación, digamos, de destrucción del sueldo, de la estructura del sueldo docente, que sean bonificables solamente 2 ítems que representan menos de la mitad de lo que uno cobra de bolsillo, habla, digamos, de una destrucción muy importante, por eso hablaba de no solamente un aumento de salarios, sino una reestructuración del salario en su conformación. Seguimos a la diapositiva siguiente. Esto, cualquier cosa, está en lo que decía Amanda, en la página del sindicato, dentro de grillas salariales y asesoramiento de salarios, van a ver que hay un PDF que es guía rápida de lectura de recibo de sueldo. Está todo sintetizado en un solo flyer, todo esto que estamos desglosando acá en esta presentación. El adicional salarial, que es el siguiente ítem que ahí estamos mostrando, es básicamente el presentismo. Representa el 10% del sueldo básico. Por eso digamos, está en relación al cargo que uno tenga o la cantidad de horas cátedra. ¿Cuál es el problema del adicional salarial? Nosotros lo vemos como una extorsión a la docencia, porque se descuenta por licencias estatutarias o por adhesión a una medida de fuerza como un paro docente. Tanto las licencias, el uso de licencias, como la huelga son derechos de la docencia, no debería descontarse el presentismo. Por eso nosotros planteamos que el presentismo debería ser incorporado al sueldo básico, es decir, que el valor índice o el sueldo básico debería inmediatamente aumentar un 10% por el traslado de esta suma al sueldo básico. En todo caso, si un docente tiene una inasistencia injustificada, bueno, ahí sí se le descontará un proporcional por el día, pero un uso de licencia y una medida de fuerza no son inasistencias injustificadas. Seguimos a la siguiente. Ahí se salta el ítem que está como 4. Ahí está, ahí lo veo, ¿no? Que es suplemento de escuela de recuperación. Sería la siguiente, Cintia, la siguiente. Salta directo a las 5. Salta directo, sí, a mí me pasó lo mismo, no sé bien por qué, pero bueno, es el 15%, lo explico para si hay alguna compañera, compañero de especial, los que trabajan en escuelas de modalidad especial o tienen cargos de modalidad especial, cobran un 15% como plus por la modalidad de las sumas bonificables. Ahí pasamos al decreto 483. El decreto 483 tiene la particularidad de que es una suma remunerativa y bonificable, o sea, como el básico, pero a diferencia del básico, tiene un tope en su cobro. Se cobra hasta 2 cargos completamente, digamos, al valor del 100%, y hasta la hora 38. A partir de ahí se desvaloriza y a partir de la hora 49 se cobra 0 pesos. La característica principal de esto, vieron que es un decreto 483/05, porque esto viene del gobierno de Ibarra, que fue un acuerdo, digamos, con la mayoría de los sindicatos, con la oposición de ADEMIS, porque era una forma de, entre comillas, blanquear parte del salario, pero ahorrándose parte de la partida presupuestaria de la masa salarial. ¿Por qué motivo? Porque a todos aquellos docentes que tienen un tercer cargo o tienen una cantidad de horas que supera la 49, por esas cargos u horas que superan el segundo cargo, la hora 49, o les pagan menos o directamente no le pagan este ítem. Entonces tiene una trampa. Nosotros, ¿qué planteamos en relación a esto? Que esta suma debe ser incorporada directamente al sueldo básico y ser abonada en su totalidad por la cantidad de horas o cargos que el docente trabaja. Porque acá lo que se establece es que el que trabaja más cantidad de horas o cargos cobra proporcionalmente menos que el que trabaja hasta 2 cargos o 39 horas.
Bueno, esto en relación al decreto. Después vamos, en las últimas diapositivas, vamos por ahí a profundizar un poquitito más en lo que tiene que ver con las distorsiones del salario, pero esto también contribuye al achatamiento de la escala salarial y a la desvalorización del tercer cargo o las horas a partir de ya de la 39. Pasamos a la siguiente, que es, bueno, el decreto, como dije anteriormente, es bonificable, por eso figura la antigüedad del decreto. Ahí fíjense que el ítem antigüedad, lo que vimos antes del sueldo básico y antigüedad del decreto, es remunerativa, o sea, esa suma aporta a los descuentos de jubilación, etcétera, pero no es bonificable. Es lógico que no sea bonificable, porque si no la antigüedad daría antigüedad y así iríamos hasta el infinito. O sea, es obvio que, no, que la antigüedad no sea bonificable. Pasamos a la siguiente y ahí sí entramos ya en cuestiones más específicas que tienen que ver con las paritarias de los últimos años. Vieron esta suma que figura así, adicional especial R, si no me equivoco es del año 2017 que figura como agregado en el acta salarial. Es una suma fija. R porque es remunerativa, no es bonificable, quiere decir que por esta suma a la docente, a todos, nos aplican los descuentos para jubilación, obra social, fondo compensador, sindicatos, pero no bonifica por antigüedad. Es decir, que un docente que tiene chapa 0 por esta suma cobra 2022, y el que tiene chapa 100 o 120 también cobra 2022. No tiene, vieron que el ítem que sigue es otro ítem, no es antigüedad del adicional porque no tiene antigüedad. Esto contribuye al achatamiento de la escala salarial y el gobierno cada vez que aplica una suma fija de estas características que es no bonificable, lo que está haciendo es ahorrarse parte de la partida presupuestaria para masa salarial porque si aplicara la antigüedad, justamente todos los docentes que tenemos antigüedad cobraríamos lo proporcional por este ítem. Es para que figure un aumento proporcional en porcentaje superior para la garantía mínima para el cargo que tiene antigüedad 0, pero achata toda la demás escala salarial. Continuamos con el complemento mínimo garantizado, que es la diapositiva siguiente, que ahí van a ver que tiene un texto largo. El texto, si quieren, en detalle, igualmente está en la página del sindicato. Básicamente, lo que sucede es lo siguiente. Estos 32.800 que decíamos que una maestra de jornada simple cobra por un cargo, cuando recién se inicia, cuando tiene antigüedad 0, si uno suma todos los ítems, sacando el complemento mínimo garantizado, no llega a los 32.800. Entonces, para llegar a los 32.800 se requieren todos esos ítems, los que paga por fondos de nación, que es el FONIT, y el material didáctico con fondos de nación, y el FONIT 2020, y se necesita esta suma, complemento mínimo garantizado, para llegar al mínimo, 32.800 pesos en este caso, y conforme los docentes van teniendo más antigüedad, va restando de complemento mínimo garantizado. Tiene una complejidad, digamos, la liquidación, por eso siempre van a ver que, por ejemplo, el adicional salarial, que es el presentismo que veíamos antes, el ítem 3, está en la columna de ajustes, porque el presentismo que le pagan a esta docente en mayo no es el de mayo, es el de posiblemente abril. Y acá en el complemento mínimo garantizado van a ver que tiene una suma en negativo. Se supone que en algún momento le pagaron de más, entre comillas, ¿no?, por complemento mínimo, y ahora están, digamos, equilibrando el complemento mínimo conforme la antigüedad que tiene para llegar a los 32.800 de mínimo. Esto, obviamente, otra vez acá, es claramente un ítem que es no remunerativo, no bonificable. Solo extraordinariamente se calcula el aguinaldo para esta suma, pero claramente tiene un contenido de achatamiento de la escala salarial, porque, tomando el caso de las maestras de grado de jornada simple, una maestra de grado con, sí, es el mínimo, estoy preguntando si alguien pregunta, es el mínimo 32.800 para el cargo de maestra de grado, jornada simple, que recién se inicia cobra 32.800, y una maestra con el mismo cargo, con 10 años de antigüedad, cobra 32.800, porque va cobrando menos complemento mínimo garantizado conforme va teniendo más antigüedad.
Esto es uno de los elementos que achatan la escala salarial. Pasamos al material didáctico mensual. Acá tenemos una típica suma, digamos, ítem en negro. Nosotros le decimos en negro. A lo que es no remunerativo y no bonificable le decimos negro. A lo que es remunerativo y no bonificable es gris. En este caso es negro con un nombre, digamos, amable como material didáctico mensual, pero bueno, es una suma en negro, que se paga, bueno, estos 2.270 pesos hasta 2 cargos, con lo cual otra vez contribuye no solamente al achatamiento de la escala salarial por antigüedad, sino también establece una diferenciación salarial a la baja para el tercer cargo o para las horas cátedra que superan las 39, porque se paga hasta 2 cargos hasta la hora 38. A partir de la hora 39, a partir del tercer cargo, por este ítem se cobra 0. O sea que contribuye también a que el docente que más cantidad de cargos u horas trabaja gana proporcionalmente menos. El siguiente, bueno, esto es muy específico, es un adicional por título. Esta docente tiene, si no me equivoco, una licenciatura en la UBA, son 1.000 pesos. No hay mucho que decir al respecto. La siguiente es Fonaindo, Fonit. Es lo que se paga con fondos de nación. Es una suma que está congelada desde el año 2016 en 1.210 pesos. Y se liquidan 1.210 pesos por cargo hasta 2 cargos o proporcional. La proporcionalidad de horas, en este caso, es por 15 horas hasta 30 horas. En el caso de horas de terciaria es por 12 horas hasta 24 horas. Esto también funciona como una suma fija, porque si bien en la ley que creó el FONIT dice que debe ser remunerativa esta suma, el gobierno la liquida como suma fija no remunerativa, no bonificable, no aporta a la antigüedad, no aporta para el aguinaldo, solamente por acuerdo de algunos sindicatos aporta para el descuento de cuota sindical, pero digamos es una típica suma en negro, que obviamente lo que nosotros estamos planteando es, como toda suma en negro, que se incorpore al sueldo básico. Es una de las sumas que más complejidad tiene en su liquidación. De hecho, ahí abajo vieron que dice, en el cuadrito naranja, adicional, no remunerativo transitorio. Ah, hay algo más abajo. No, está bien, eso, adicional, no remunerativo transitorio. Cuando un docente recién se inicia, suele tardar 2 o 3 meses en que los fondos de nación supuestamente lleguen para ese agente, para ese docente. Entonces, el gobierno de la ciudad te adelanta el pago de ese ítem y figura en el recibo de sueldo, en vez de figurar Fonaindo, figura adicional no remunerativo transitorio. El tema que después cuando empezás a cobrar Fonaindo, cobras por un mes y te descuentan todo lo que te dio anteriormente el gobierno. Por eso a veces se produce un desfasaje en la situación, digamos, salarial de los docentes, y a veces, como en este caso, por razones que habría que esclarecer, le están pagando menos a esta docente. Están pagando alrededor de la mitad del Fonaindo. Bueno, el siguiente es una suma muy similar, pero irrisoria. Son 210 pesos, es también un aporte del gobierno nacional. En concepto de material didáctico, 210 pesos. También se calcula por cargo, hasta 2 cargos, o por 15 horas cátedra, hasta 30 horas cátedra. Fíjense que son 14 pesos por hora cátedra que pagan por este concepto, o sea, es completamente irrisorio. Y es no remunerativo, no bonificable. Funciona como una suma fija también. Y bueno, planteamos también la necesidad de blanquear esas sumas porque contribuyen a ser suma fija al achatamiento de la escala salarial, y también, como el Fonaindo, a que el tercer cargo, o más allá de la hora cátedra correspondiente, también se cobra proporcionalmente menos. La que sigue es las dos que siguen, son las únicas sumas que corresponden, digamos, a paritaria 2020. En el caso de esta suma fija
Y AS 2020 es el único aumento que dio Ciudad para este año, que son 2.584 pesos hasta antigüedad 60. Y la característica es que es no remunerativa y no bonificable hasta chapa 60, es remunerativa desde la chapa 70 a 120, pero funciona como una suma fija, contribuye al achatamiento de la escala salarial, se cobra hasta 2 cargos o 40 horas, por lo cual de vuelta lo mismo, por el tercer cargo, y a partir de la hora 41 por este ítem el docente ya no lo cobra, o sea que contribuye a la desvalorización del tercer cargo o más allá de la hora cátedra 41, y es un aumento irrisorio, ¿no? Con respecto a la estructura del sueldo de la ciudad de Buenos Aires, y digamos, muestra a las claras el nivel, digamos, de ajuste al salario. O sea, ¿cuánto dio el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por un cargo de aumento con fondos de la ciudad de Buenos Aires? 2.584 pesos. La siguiente suma es lo único que dio el gobierno nacional en la paritaria 2020, que es el FONID, suma extraordinaria, aporte nacional, que es la misma cifra, 1.210 pesos, con la misma característica que el FONID, y algo que comentaba Amanda al principio. En junio, esta era una paritaria corta, vencía. De hecho, este FONID que aparece en este recibo de sueldo se pagaba hasta junio, nada más. Entonces, bueno, se volvieron a reunir el ministro de Educación Nacional, el ministro de Trabajo Nacional, los sindicatos ETERA y los sindicatos nacionales, y decidieron que el único aumento era esto mismo, cambiándole el nombre. Ahora se llama FONID, Suma Extraordinaria Nacional, COVID, y es de 1.210 pesos. Por eso es una paritaria de aumento cero, porque es el mismo que le cambian de nombre. Y las mismas características, digamos, de liquidación no remunerativa y no bonificable. Bueno, hasta ahí básicamente los ítems y las principales características, medio así rápidamente, pero después podemos por ahí detenernos y profundizar en alguna. Lo que sigue va a tener que ver con los descuentos. Yo veo como las ventanitas de las, no sé si eso puede modificar. Sí, lo puedo cambiar. Bueno, no importa. Los descuentos, ahí acomodé un poquito mejor la pantalla mía. Jubilación, en nuestro caso, estoy en los descuentos, ¿no? La parte de la derecha. Jubilación, los ítems que aparecen como A y F refieren a la jubilación. Nosotros tenemos un régimen especial de jubilación, mal llamado por el gobierno y las cámaras patronales, jubilación de privilegio. Aportamos doble por la ley de jubilación docente, la 24.016, y por el descuento ordinario de jubilación. Por eso ahí figura el doble descuento. El siguiente descuento, entiendo que va a ser el de obra social, que también aportamos doble, en este caso por la ley 472. Aportamos lo mismo, 3% en un ítem y 3% en el otro ítem, que tiene que ver con la obra social propiamente dicho, en este caso la OSBA, que es porque la obra social que por defecto tenemos, y el otro ítem refiere a un fondo específico para los jubilados de la obra social. Ese descuento que va para el fondo de jubilados de la obra social no se puede desregular por la libre opción. Vos si elegís, no sé, otra obra social, en uno de los ítems que dice obra social te va a aparecer el nombre de esa obra social, pero vas a seguir pagando ese otro 3% a la OSBA. Y el otro descuento que queda es el fondo, la cuota sindical. En este caso la docente está afiliada a Demis, y está el descuento correspondiente. Demis descuenta el 1,5 de las sumas remunerativas, sin contar el FONID. Y el otro ítem de descuento es el fondo compensador, que es el único descuento que tenemos digamos, por seguro obligatorio, que es por defecto.
a veces sucede que a algunos docentes les aparece otro ítem, seguro debido a colectivo o algo así. Eso es una empresa privada que tiene evidentemente un acuerdo con el gobierno de la ciudad, porque a muchos docentes les pasa que cuando terminan el trámite de la ficha censal se encuentran con una mesita que les piden la firma y ahí los engancharon con un descuento extra de un seguro de vida colectivo privado, ¿no? Que después uno tiene que hacer todo un trámite para darse de baja, no es obligatorio. Lo único obligatorio aparece acá de manera directa y básicamente cubre ante situaciones de fallecimiento de algún familiar directo del agente, o un subsidio para la familia en caso de fallecimiento del agente, o de algunas operaciones de complejidad, como, bueno, situaciones muy particulares. Exactamente, sí, la gran mayoría desconoce lo del fondo compensador, y bueno, suele pasar que ante, por ejemplo, situación de fallecimiento del padre de un docente, uno por circunstancia o porque no conoce, no hace el trámite correspondiente, que es vía el Banco Ciudad. El fondo compensador está administrado por el Banco Ciudad, hay un procedimiento de requisitos para pedir un turno y una serie de requisitos, digamos, no muy estrambóticos, presentar la documentación correspondiente que certifique que uno es docente del gobierno de la ciudad y el fallecimiento del familiar, y bueno, tiene un subsidio por eso. Hasta acá entiendo es la lectura de ítem por ítem. Lo que sigue son una síntesis que tiene que ver con algunas cuestiones que por ahí les adelantamos antes. Bueno, otros ítems, sí. Otros ítems que pueden aparecer y que aparecen en algunos recibos de sueldo, uno en particular tiene que ver con refinanciamiento de deuda. Si alguno tiene alguna duda en particular, después nos podemos detener un poco en eso. A veces pasa que un docente cesa y le siguen pagando parte de un mes o más de un mes, entonces se le genera una deuda, el propio sistema la va refinanciando y se va produciendo un descuento del 20% del bruto. Bueno, después si quieren nos metemos mejor con eso o con alguna otra cuestión. Lo que sigue es simplemente una aclaración. Si yo tengo dos cargos de jornada simple, va a haber algunos ítems que no me figuran en los dos recibos, sino que se juntan en un recibo. Entonces siempre va a suceder que en un recibo cobro un poco más y en el otro recibo un poco menos. Eso es algo propio de la liquidación. Los casos concretos son el FONAINDO, el caso de ganancias, o salario de familiar en el caso de que cobro, como por esta docente, por ejemplo, que cobra el ítem por título universitario, lo va a cobrar por un recibo de sueldo. Bueno, lo siguiente entiendo que tiene que ver con las distorsiones, que algunas por ahí ya adelantamos, pero detenernos en un punto, cuando hablamos de la destrucción del, digamos, de la composición o de la estructura del sueldo básico, decíamos que representa menos de un tercio del neto. Esto es inadmisible, ¿no? Hay una situación de congelamiento del sueldo básico y de instrumentación de este tipo de sumas, como la suma fija IAS 2020, como el FONIT, que además tiene digamos, el monto congelado desde el año 2016, o como el adicional especial R. Bueno, son sumas o material didáctico que no aportan al básico y que se produce justamente una disolución de lo central, que es el sueldo docente, que es el sueldo básico. Las sumas bonificables, como decía antes, o sea, las que aportan para la antigüedad, por eso está achatada la escala salarial por antigüedad, porque solamente el sueldo básico y el decreto 483, que además representan, como dice acá, menos de la mitad del neto. Menos de la mitad del neto te aporta antigüedad. Todas las demás sumas son no bonificables y algunas son no remunerativas, como acá, que establece para el caso de maestra de grado jornada simple,
las remunerativas alcanzan 16.349 pesos, o sea, alrededor de la mitad son remunerativas, con lo cual también se está desfinanciando la obra social. Bueno, la obra social es todo un tema, ¿no? No necesariamente el desfinanciamiento es el problema de la obra social, pero sí las cajas jubilatorias, claramente. Acá hay un ejemplo de cómo está achatada la escala salarial. Hasta 10 años decía que se cobra lo mismo, 32.800 pesos en el ejemplo de maestra de grado jornada simple, y de máxima antigüedad, con 22 años de antigüedad, se cobra lo que dice acá 40.661 pesos, que es un 24% más que el mínimo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre 32.800 y 40.661? Un 24% más. Esto es un nivel de achatamiento histórico para el salario docente en la ciudad de Buenos Aires, al menos. ¿Por qué? Porque antigüedad del 120 quiere decir que la maestra de 22 años de antigüedad debería cobrar 120% más que el que tiene antigüedad cero, pero solamente cobra 24% más. O sea, un nivel de achatamiento fabuloso. La siguiente sigue con las distorsiones, esto que decíamos que hay sumas, digamos, que tienen topes en su cobro, entonces a mayor cantidad de cargos u horas el docente cobra proporcionalmente menos, eso distorsiona el salario y genera un achatamiento, digamos, de la escala del salario en relación a la cantidad de cargos. Bueno, el congelamiento que hablábamos antes, ¿no? De las sumas que aporta Nación, que son realmente vergonzosas, ¿no? 1.210 pesos por el FONIT, 210 pesos por el aporte del material didáctico nacional. El otro elemento importante son las asignaciones familiares. Hay un reclamo que nosotros estamos sosteniendo, que es que de emergencia se equiparen a lo que paga ANSES, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. En Ciudad de Buenos Aires la asignación familiar por hijo es 270 pesos, cuando el ANSES es de 3.540. Esto porque está congelado, básicamente. Entonces, conforme pasan los años, la inflación va disolviendo ese monto, convirtiéndolo en algo irrisorio. Fíjense, la ayuda escolar anual, Ciudad de Buenos Aires, 300 pesos. La de ANSES es casi 3.000, bueno, así con otros, ¿no? El cónyuge 100 pesos, ANSES 857 pesos. Lo que estamos reclamando es un aumento inmediato de las asignaciones familiares y estableciendo la equiparación con las cifras de ANSES. La siguiente distorsión tiene que ver con algo un poquito más complejo, no me quiero extender mucho, pero me parece importante por lo menos dejarles presentados algunos problemas. Yo decía que hay un achatamiento de la escala salarial por antigüedad, pero también por ascenso, por jerarquía, una desjerarquización de los cargos de ascenso. Esto básicamente, ¿por qué? Tiene que ver con todos los ítems, pero fundamentalmente con el bajo impacto que tiene el sueldo básico en la estructura salarial general. Porque, ¿qué es lo que diferencia un cargo de directora de una maestra de grado desde el punto de vista salarial? El punto índice. El punto índice de una directora de jornada completa es 3.125 puntos y el de una maestra de grado de jornada completa 2.070 puntos. Ahí está la diferencia. Pero el punto índice refiere al sueldo básico. Como el sueldo básico está congelado, completamente diluido en una cantidad de sumas en negro o en gris con topes, lleva a que la diferencia, fíjense ustedes acá en el neto, según grilla salarial. Aclaro grilla salarial, el caso de la directora, porque me atrevo a decir que si no el 100%, el 90% de las directoras paga ganancias, por lo cual no cobra esto que se dice acá. Esto es sin el descuento de ganancias, 103.000 pesos el neto con la máxima antigüedad, y una maestra de jornada completa máxima antigüedad cobra 77.700 pesos. O sea, la diferencia entre un cargo y otro es de un 33% solamente, cuando la diferencia en punto índice es de un 50%. O sea, si se respetara la centralidad del sueldo básico, una directora debería estar cobrando más de un 50% que una maestra de grado con la misma antigüedad
y la misma jornada. Este achatamiento, esta distorsión, se debe a la disolución del sueldo básico y al achatamiento de las escalas salariales. Por eso en los recibos de sueldo de las directoras aparece ítems de recategorización. Nosotros no es que rechazamos las recategorizaciones, no vamos a rechazar nada que beneficie a las trabajadoras y los trabajadores, pero acá el problema es el sueldo básico. No hacen falta estas distorsiones de recategorizar a unos, porque lo que debería subir es el sueldo básico. Al subir el sueldo básico, todos los cargos proporcionalmente tendrían un aumento significativo. Lo mismo con el tema de las recategorizaciones, que esto se dio fuertemente en 2014-2015, y a mí me tocó vivirlo. Amanda reseñaba que fui secretario adjunto, cómo fue todo el proceso, ¿no? De cómo se cocinaron las recategorizaciones, porque fue un eufemismo, una maniobra orquestada entre el gobierno, en ese momento estaba Esteban Bullrich, y la burocracia sindical. ¿Qué sucedía? Hasta el momento, un docente curricular, un docente de media que tenía 16 horas cátedras, o en algunos momentos 17, llegaba a la garantía mínima salarial, la que hoy está establecida en 32.800 pesos. ¿Y qué hicieron con la recategorización? Pasar a 20 horas. Entonces, hoy día, un docente curricular, un docente que cobra por hora cátedra de media, ya con 16 horas o 17 no le alcanza, no llega a la garantía mínima, necesita 20 horas. ¿Esto cómo lo presentaron? Porque esto es una desvalorización de la hora cátedra. Lo presentaron como que estaban recategorizando al maestro de grado. Decían lo siguiente: al maestro de grado le estamos pagando por 16 o 17 horas cátedra, pero trabaja más horas. Entonces vamos a hacer equivaler su garantía mínima, en vez de por 16 o por 17, por 20. Nosotros esto lo rechazamos, y lo que planteábamos era lo siguiente: las 16 horas cátedras tienen que seguir equivaliendo a una garantía mínima salarial. Y si al maestro de grado se le quiere pagar 20 horas, que se le paguen 20 horas por ese valor proporcional de la hora. O sea, que se le aumente un 25% más el sueldo al maestro de grado, pero no que se desvalorice la hora, porque si no, con la misma masa salarial se está redistribuyendo de manera a la baja para los docentes de las cátedras. De hecho, en esos años, la hora cátedra tuvo un aumento proporcional en el año de menos de un 10%. O sea, fue un masazo terrible, por eso hubo importantes organizaciones y rechazos de los curriculares y de los docentes que cobran por hora cátedra. Seguimos planteando esto, ¿no? De la reestructuración del sueldo básico, que se restituya las 16 horas cátedra como equivalente. Van a ver que en el estatuto docente lo de 16 horas cátedra equivale a un cargo, ¿no? Nosotros destacamos eso. La siguiente, no sé si hay alguna más, quizá hay algún ejemplo de alguna otra distorsión, pero me parece que hay más. Importante lo de esto de la diferenciación salarial a la baja, no solamente se dio en relación a la hora cátedra, sino a todos los cargos que tienen un punto índice inferior al maestro de grado de jornada simple. O sea, el que tiene un punto índice inferior a 1.135 pesos. ¿Por qué? Porque dijeron la garantía mínima a partir de hoy es la del maestro de grado de jornada simple. Los que quedan por abajo van a cobrar proporcionalmente menos. Entonces hay cargos que están por debajo de la garantía mínima salarial. Caso preceptores, BDLs, ACDM. Nosotros lo que decimos es que en la medida que haya un salario de emergencia, como el que tenemos ahora, 32.800 pesos, no, está por debajo incluso de la línea de pobreza que marcó el INDEC, que está por encima de 45.000 pesos. No hablo de la canasta familiar, la canasta familiar por encima de 72.000 pesos. Hablo de la de pobreza que marca el INDEC, 45.000 pesos. Claramente, en la medida que tenemos un salario de pobreza, ningún docente puede estar por debajo de la garantía mínima. En todo caso, primero establecer el piso en relación al costo de vida, y a partir de ahí, las recategorizaciones en todo caso tienen que ser hacia arriba, no hacia abajo, como es lo que hicieron en 2014, 2015, y que seguimos rechazando y planteando ningún docente por debajo de la garantía mínima. El impuesto a las ganancias,
ahí se establece, no sé si tiene sentido que yo diga los montos porque ustedes los están viendo, básicamente decir lo siguiente: nosotros rechazamos de plano que el salario pague ganancias. El salario no es una ganancia de tipo empresarial y nadie se hace rico ejerciendo la docencia. Lo que le planteamos muchas veces al gobierno de la ciudad, y forma parte de nuestro pliego, es un mecanismo que tiene que ver con lo siguiente, porque siempre el gobierno de la ciudad decía: el impuesto a las ganancias no lo fijamos, no lo fija la jurisdicción, es una cuestión nacional. Cuando gobernaba Macri se lo volvimos a recordar, igualmente parece que no se avanzó. Lo que le planteamos al gobierno de la ciudad como empleador es que sea el gobierno de la ciudad el que absorba el descuento del impuesto a las ganancias, estableciendo un plus extraordinario que equipare, digamos, que le devuelva al docente lo que le están robando por otro lado, porque si uno mira el conjunto de la grilla salarial, estamos hablando de salarios, si tenemos en cuenta que el costo de vida para una familia con 2 hijos, un matrimonio con 2 hijos, supera los 72.000 pesos, ningún sueldo docente corresponde que se le saque impuesto a las ganancias, y hay un porcentaje muy amplio de la docencia que está metida dentro del mínimo no imponible. Ustedes ven, un docente que recién se inicia, que tiene 2 cargos y que no tiene deducciones para hacer, ya entra en ganancia, entra a pagar ganancias. Prácticamente la totalidad de las directoras y los cargos directivos pagan ganancias, se desvaloriza fuertemente el salario porque son miles de pesos por mes. Nosotros rechazamos el pago, digamos, de ganancias sobre los salarios. Bueno, creo que hasta ahí, digamos, la síntesis que yo quería por ahí transmitir es que esto nos sirva de alguna manera para entender, yo decía antes informalmente a las compañeras, un poco también indignarnos, ¿no?, por la situación de robo al salario, en su estructura, en los valores, en esto último del impuesto al salario, que aporte a entender lo que cobramos como trabajadores, pero también que contribuya a organizarnos, ¿no?, la necesidad de organizarnos para desarrollar un movimiento de lucha que logre reabrir las paritarias, un aumento de emergencia, una reestructuración del salario docente. Bueno, hasta ahí seguimos intercambiando. Gracias, Gabriel. Bueno, compañeras, compañeros, creo que la guía que ya está previamente subida en la página del sindicato puede ser complementada con este Power, que es como una especie de resumen, para que cada una después se tome, porque esto es una especie de estudio, hoy fue una presentación, pero me parece que la próxima media hora podemos, para cumplir con lo estimado, evacuar algunas dudas recurrentes que nos sirvan a partir de la pregunta de alguna colega para referir a situaciones más o menos comunes. Ustedes saben que recibimos y tratamos de colaborar y acompañar a todas dudas que vayan llegando al sindicato, pero bueno, en términos generales, hoy estamos desarrollando esta campaña que colocamos al principio, que Gabriel lo fue mencionando, que es por un aumento de emergencia y por la reapertura de paritarias, y creo que tiene que ser una conclusión común de este taller para que, bueno, los trabajadores, las trabajadoras intervengamos en la crisis con nuestro programa, y la defensa del salario, por todo lo expuesto al comienzo y por la explicación de Gabriel, se ha colocado en uno de los ejes para el movimiento obrero y para la docencia, creo, de primer orden. Bien, vamos a hacer algunas preguntas, muchas de ellas voy a tomar algunas que son recurrentes, con las que nos topamos todos los días. Por ejemplo, esto que siempre aparece, ¿no es cierto?, sobre cosas que pagan de forma atrasada, y entonces nos preguntan las compañías por qué le aparecen ajustes. Esto lo explicó muy bien Gabriel, es un problema recurrente. Yo diría que todos los días nos llegan preguntas con el mismo tema, entonces está bueno que todos los que están acá se vayan con esta pregunta, porque tiene que ver con estas demoras en las sumas fijas que Nación le gira a las jurisdicciones, en este caso Ciudad de Buenos Aires. Bien, ganancias. Ganancias
creo que lo explicó porque es uno de los últimos puntos que explicó Gabriel que estaba en la pantalla. Incluso nosotros tenemos una atención a partir de una contadora que atiende los días jueves para hacer, digamos, los trámites correspondientes, así que también queda la invitación a que se conecten con el sindicato para que puedan consultar a la contadora. Pero es un aspecto que preocupa porque alcanza a gran parte de trabajadores docentes, en tanto y cuanto la cuarta categoría, digamos, es la más general y nos involucra. Y bueno, a ver, Gabriel, ¿querés seleccionar vos? ¿Ok? Utilizamos la idea del chat para que vayan colocando y seleccionando las más representativas, porque obviamente no vamos a poder evacuar todas, pero algunas representativas me parece que están buenas. Ganancias es No, una que... sí, una cosita sobre ganancias. El tema es más o menos así, la dinámica, ¿no? Igualmente está la contadora, pero eh, cada docente tiene que hacer la carga de las deducciones, si las tuviera, ¿no? Por hijo, por cónyuge, si paga alquiler, si tiene algún tratamiento, medicamentos, etc. Esas deducciones se hacen en determinado momento. En general es en el transcurso del mes de marzo. Este año se extendió hasta el 30 de abril, pero ya para el periodo 2020 ya cerró. Si uno no cargó las deducciones, perdió, digamos, eh, la posibilidad de cargarlas para este periodo. ¿Dónde figuran en el recibo de sueldo? Si ya te están contando ganancias, figura en la columna de descuentos, ahí cerquita de jubilación o obra social, ahí te aparece impuesto a las ganancias. Eh, Eso por un lado. Si ahí no te figura, no quiere decir que 2020 no te vayas a descontar. Te puede venir dentro de unos meses, o guarda siempre con los meses de marzo, abril, porque ahí se establece el ajuste de todo del año anterior, porque es un impuesto que se calcula anual. Como vos tuviste alguna diferencia de sueldos mes a mes, porque tomaste más horas o menos horas, o porque hubo algún aumento, etcétera, no es exactamente el caso este año, ¿no? Pero puede haber una variación que el sistema no alcanza a percibir, pero en marzo, abril del año siguiente te pasan la guadaña, como bien dice. Entonces, siempre es importante tratar de hacer las deducciones, para eso está el asesoramiento de la contadora, porque además tiene cierta complejidad. Por ahí yo no llegué a ver todo sobre las preguntas, digo, pero vi por ahí una pregunta de qué sumas aportan o descuentan para la jubilación. Todas las remunerativas. Sería eso. Uno no tiene mucho que hacer, se supone que eso está automatizado por la propia liquidación del sueldo. Se aporta de manera directa en los dos ítems que figuran en el recibo de sueldo, y son las sumas remunerativas. Ahí vi fondo compensador, sí, está en la página del Banco Ciudad, o podés poner en el buscador, o no sé, no me acuerdo exactamente cómo está, pero la parte del fondo compensador, una vez que llegás al Banco Ciudad Fondo Compensador, es bastante claro. Están los requisitos, el procedimiento, cómo pedís turno, todos los papeles que tenés que tener, es bastante claro, digamos, si hay un mail. Ahí preguntaban otra vez sobre la desvalorización de la hora cátedra. Quizás, como es un tema también recurrente, se pueda volver a colocar. Sí, hay una desvalorización que yo decía, digamos, a nivel histórico de la hora cátedra, que tiene que ver con esto del masazo que dieron a toda la docencia en 2014-2015, que tiene que ver con una modificación en cómo se liquida o se distribuye la garantía mínima salarial. Eh, Hasta hace unos años, con 16, 17 horas cátedra,
los docentes alcanzaban la garantía mínima, o sea que hoy un docente con 16 horas cátedra en curricular cobraría 32.800 pesos. Lo que se estableció es que para llegar proporcionalmente, ¿no?, a esos 32.800 pesos, ahora el docente tiene que tener 20 horas cátedra, con lo cual hubo una desvalorización muy fuerte del salario, y quedó muy claro en algunos ítems que se cobra hasta determinada cantidad de horas, porque el docente dejó de percibir parte de esos ítems de manera directa y explícita. Y después hay otra desvalorización que tiene que ver con la cantidad de horas que uno trabaja. ¿Por qué motivo? Porque hay ítems que se pagan hasta determinada cantidad de horas. Caso FONID, se paga hasta la hora 30. A partir de la hora 31, FONID ya no lo cobrás. Material didáctico nacional, el mismo esquema. El adicional R, creo que el de la paritaria, el adicional especial R, también hasta la hora 30, y después algunos otros o por la hora 38 o por la hora 39, pero el resto de las sumas, digamos, que nosotros llamamos truchas, ¿no?, que van apareciendo todas las paritarias, la suma fija IAS 2020, el material didáctico, etcétera, ¿no? Todas esas son sumas que tienen tope. Entonces, a partir de la hora 41 no lo cobrás, y principalmente el decreto 483, que lo cobrás. O sea, calculá que por hora cátedra, el decreto 483 es 335 pesos por hora, más la antigüedad que tengas. Pero a partir de la hora 39, cobrás 100 pesos por cada hora que supera. Y a partir de la hora 49 directamente ya no cobras nada. Entonces eso va haciendo que cuanto más horas cátedras tengas, si vos la dividís por la cantidad total de horas, proporcionalmente cobrás menos que si trabajaras hasta 40 horas. Básicamente esa sería la explicación. Bueno, ¿querés recoger alguna otra pregunta? Se me están yendo, o sea, como que miro el chat y, bueno, se van pasando las preguntas, pero creo que No, muchas no tienen sé puntos de contacto. qué te parece si hay algún tema, si no, no llego a ver todas, eso quiero decir. Entonces, claro, yo tampoco preguntan si las sumas fijas es el único aumento de este año. Eso creo que lo explicamos al comienzo, pero se puede reiterar, está bien. Sí, la única suba, entre comillas, de este año fueron dos sumas fijas. La nacional, como FONID, ahora FONID COVID, que encima riman, ¿no? FONID COVID, 1.210 pesos, más 2.584 de ciudad. Eso da un total de 13% de aumento. Eso es lo que tuvimos hasta lo que va del año. Más el bono pero que ya está establecido que se cobra por única vez. ¿Alguna más? Bueno, esto está íntimamente ligado porque hay mucha inquietud sobre el problema de qué es lo que otorgó el gobierno de ciudad y el gobierno de nación. ¿Recuerdan ustedes cuando yo di el breve panorama sobre los últimos acuerdos salariales, que por cierto solo abarcan el 19% de los trabajadores formales según informaciones estadísticas y periodísticas del último tiempo? Hablé de la paritaria cero de Cetera, porque presentaron la renovación de las sumas fijas que habían acordado en el mes de febrero-marzo como nuevas, como un aumento. Y en realidad lo que hicieron es renovar esas sumas fijas, en tanto y cuanto, si no seguían pagándola, se iba a traducir en una reducción de salario. Porque como explicó Gabriel, todas estas sumas, que nosotros lo vemos como ítem en el recibo, ¿sí?, con estas sumas nacionales, bueno, si no las pagan, obviamente es menor el salario de bolsillo. Por lo tanto, esa renovación de las sumas fijas acordadas en el mes de
febrero, marzo, por la dirección de Cetera, fue renovada y fue presentada de forma engañosa como un aumento. Nosotros lo explicamos en su momento que eso era un 0% de aumento, ¿verdad? Porque era una renovación, que en realidad estiró durante unos meses y estamos, digamos, frente a toda una estrategia del gobierno nacional y también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que con aval, como dijimos al principio, de las direcciones de las centrales y los sindicatos, sin ningún mandato de los trabajadores, bueno, han firmado a la baja y con todos estos problemas que generan las sumas fijas, que ese concepto es importante también tenerlo como conclusión del taller, porque hacen a la comprensión política de la lucha por la estructura del salario, por el problema de denunciar que implican las sumas fijas, y por supuesto de prepararnos para intervenir y reclamar por algo tan elemental como es el salario, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas otras preguntas más. Ramiro pregunta si se va a cumplir con el aumento del año. Explicamos hace unos minutos que efectivamente no cumplió el acta el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La segunda cuota que estaba firmada, debemos decir que Ademis no firmó y llevó adelante una medida de fuerza, recuerdan, el único sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, no la cumplió el propio gobierno. Y por eso ahora apareció con este bono. Es todo un problema político, de fondo, y esta comparación de qué hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y qué hizo y hace el gobierno nacional, bueno, también nos aportan elementos para poder caracterizar ambos gobiernos con una estrategia común de cara al movimiento obrero y los problemas que también se nos presentan en relación a las direcciones sindicales, a qué mandato tienen. Bueno, es importante también porque es una preocupación que obviamente nosotros queremos promover en la medida que el factor de la organización de los docentes es, en definitiva, lo que nos preocupa detrás de también este taller y las iniciativas que podamos tomar como sindicato. Naturalmente, compañeras y compañeros que no estén afiliados, como verán, es muy importante luchar por el salario, por nuestros derechos. Hago la invitación de forma extensiva a que también se sumen como afiliadas y afiliados al sindicato. Aquí hay otra pregunta, creo, la antigüedad. Dice Chapa 60 o 70, ¿cuántos años de antigüedad hay que tener? Bueno, está en la grilla eso, ¿no? Sí, ahí lo puse, Ahí está, 12 años. claro, Sí. exacto. Pero bueno, hay detalles que están en la página de Ademis y obviamente que sigue el mail de consultas gremiales. Y bueno, si por ahí en alguna escuela, distrito, nivel, modalidad, hay algún interés particular de rearmar un taller con algunas dudas en particular o armar algo en particular, se puede pensar en reeditarlo o organizarlo. Bueno, ahí dice Paula qué significa chapa, claro, es una palabra que nosotros decimos, pero lo de chapa, Antigüedad. El claro. porcentaje de antigüedad para las bonificables. Bien, esto es importante, es un lenguaje medio docente, pero que no necesariamente lo tenemos que conocer todos. Y bueno, a disposición también si alguna escuela, un cuerpo de delegados, delegadas, quiere armar un taller especial, también lo podemos planificar, no hay ningún problema, para meterle más profundidad, pues quizás algún área específica o alguna problemática en particular. Solíamos ir a las escuelas a hacer estas propuestas, bueno, obviamente ha quedado interrumpido. Y acá Fernando coloca nuevamente un problema que es importante, que es el problema del presentismo. Gabriel lo explicó, digamos, nuestra negativa a que exista este ítem como tal, porque lo consideramos un ataque a un derecho conquistado como es el derecho de huelga, o a la necesidad de las compañeras, creo que de una compañera Lucía ahí lo ponía al comienzo, de tener que tomar licencias en un gremio compuesto en un 75%, 80%, según las estadísticas, por mujeres, en donde tenemos que estar a cargo de hijas, hijos, adultos mayores y, obviamente,
peleamos para que no sean parte de estos descuentos y por lo tanto se lo considere como este ítem presentismo, que es una lucha constante cuando vamos a medidas de fuerza. Muchos de los sindicatos de la ciudad, bueno, no han dado una pelea estricta contra esto, más bien lo han blanqueado, y siempre es bueno recordar que se instaló en el gobierno de Aníbal Ibarra, y después se le dio continuidad gobierno tras gobierno, es decir, diferentes políticos que aplicaron esto que es evidentemente contra los derechos estatutarios de licencias y el derecho a huelga. Es muy importante también recordarlo, y esto de que el mes te venga después, que es la pregunta de Fernando, también es una pregunta recurrente, ¿no? Nos envían recibos y me dicen, ¿cómo? En el mes de mayo no hubo paro, o tal o cual compañero o compañera no se adhirió. Bueno, depende cómo en las secretarías también de las escuelas lo vayan cargando, siempre está diferido, y por eso aparece en el recibo de 1 o 2 meses. O el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, bueno, promoviendo o desalentando como una medida también de disciplinamiento para que no se adhieran las trabajadoras y trabajadores a la huelga, al paro, ha hecho también de las suyas, y muchas veces han aparecido descuentos todos juntos. Y es un problema porque es un impacto al salario, pero bueno, lo combatimos y lo denunciamos, y hemos hecho incluso presentaciones formales al respecto, y no le dejamos como parte de nuestro programa de mencionarlo, no como un problema estrictamente de la estructura del salario, sino un problema político que cualquier sindicato como principio tiene que defender, claro está. Y por eso aparece Fernando de forma diferida. Algo más, Gabriel, estamos llegando ya para cumplir el tiempo estipulado, pero por ahí corresponde alguna reflexión o algún aporte final, alguna pregunta. No, creo que no. Bueno, compañeras, compañeros, vamos a subir a la página, bueno, este nuevo Power, así que, y si nos pueden hacer llegar la propuesta de hacer algún taller más pequeño en alguna escuela, en el cuerpo de delegados, a disposición. Seguimos en la lucha, planteamos el martes que viene una asamblea abierta a las 17 horas para conversar, para intercambiar en base a asambleas de escuelas y distritos, naturalmente las presiones para reabrir de forma prematura las escuelas en medio de la pandemia, como tema también que queremos también desarrollar para seguir impulsando la organización independiente, y por supuesto una campaña en regla por un aumento de emergencia del 40%, la reapertura de paritarias, el blanqueo de todas las sumas que justamente aplicamos hoy al básico, el aumento de las asignaciones familiares y todo lo referido a las demandas de las trabajadoras y los trabajadores. Así que gracias por participar y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Y cumplimos con el horario y todo. Bien, vamos, muy bien. Eso ya es todo un mérito. Gracias, compañeras, compañeros. Y gracias, Gabriel, que es súper claro, como han dicho muchos en el chat. Hasta la próxima. Y Cintia, muy bien, con las diapositivas. Y Cintia, muy bien ahí de administradora con el Power. Chau, chau. Chau, chau.